compartir una experiencia que el Señor me entregó el 27 de enero del 2018. Algo que yo no me lo esperaba, que yo aún no me lo imaginaba. Algo que el Señor me habló y era necesario que esto fuera revelado. Y le he puesto por este título, este mensaje, El agujero negro. Un misterio que el Señor me reveló desde Oaxaca, México. Estando un día con unos jóvenes de la iglesia, salimos a comer algo y nosotros estábamos sentados. En ese momento recibo una llamada y esa llamada era de una persona que me dijo: regresa a la casa porque el Señor hoy va a hacer algo. En ese momento nosotros pusimos atención y yo le dije: sí, ya vamos. En ese momento yo, y junto con los demás jóvenes, lo que hicimos es regresarnos a la casa donde yo vivo. Y empezamos a buscar la presencia de Dios. Y mientras buscábamos la presencia del Señor, en ese momento yo no sabía que el Señor me iba a revelar. Yo no sabía lo que Dios iba a hacer. Pero lo que Dios hizo es darme una nueva experiencia para el pueblo, es darme una nueva experiencia para la iglesia de Cristo. En ese momento empezamos a buscar la presencia de Dios y empezando a buscar, a clamar al Espíritu Santo. En ese momento el Señor empieza a hablar a mi vida y el Señor empieza a decirme, en aquel momento empieza a decir el Señor: yo hago lo que yo quiera con tu vida porque yo soy tu dueño. Y a mí me place mostrarte, a mí me place revelarte. Y el Señor dijo: y muchos no entenderán por qué mucho te estoy hablando, por qué mucho te estoy revelando. Y el Señor me decía: pero yo soy tu dueño. Yo soy tu dueño, me decía a través de un vaso de profecía. En ese momento yo empecé a clamar al Señor Jesucristo. Y mientras clamaba al Señor Jesucristo, el Señor empieza a hablarme y empieza a decirme: hijo mío, ya te estoy esperando. Y cuando Él me dijo esas palabras, yo empecé a perder la respiración, empecé a perder mi fuerza y solamente en mi mente clamaba al Señor y yo no entendía. Y yo en aquel momento caigo. Cuando yo caigo, en aquel momento mi espíritu sale y yo empecé a elevarme a los aires. Yo no veía al Señor, yo iba solo elevándome a los aires. En esta experiencia el Señor Jesucristo me mostró lo que es un alma salvarse, pero también lo que es un alma perderse, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero sus caminos son caminos de muerte. En aquel momento yo empecé a ascender, pasé el primer cielo, llegué al segundo cielo, y cuando llego al tercer cielo, a lo lejos observo una ciudad celestial, a lo lejos observo la nueva Jerusalén, que ya estaba, que brillaba como un oro y que brillaba y era como un cristal transparente. Y yo empiezo a avanzar, empiezo a caminar y yo decía en mi mente: yo voy a entrar por aquella ciudad porque yo voy a ver al Señor. Y en aquel momento, mientras yo iba caminando, yo veo aquellas puertas del cielo y veo aquel letrero que decía: bienvenidos al paraíso eterno. Y yo veía dos ángeles en la puerta del cielo. Pero en aquel momento, cuando yo iba a pisar aquella gran ciudad, yo sentí que algo me bajó para abajo y yo empecé a descender y yo caí en un agujero negro. Escuche bien, yo antes de pisar la nueva Jerusalén empecé a descender donde estaba un agujero negro y yo empezaba a dar vueltas y yo decía en mi mente: Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está sucediendo, Padre? No entiendo, Señor. Lo que el Señor hizo, que yo experimentara lo que es un alma perderse. Y el Señor me dijo el significado del agujero negro. Me dijo el Señor: ¿por qué? Porque los tibios yo los vomitaré. Porque los que viven una vida de doble ánimo caerán por este agujero negro. Y ellos piensan que van caminando por caminos eternos, por caminos que llevan a la salvación. Pero ellos van caminando por caminos de muerte.
En ese momento que yo empecé a dar vueltas por aquel agujero negro, yo empezaba a escuchar unos gritos y lamentos que decían: no, Señor, esto quema. Ay, Señor, ten misericordia. Y yo decía: yo no puedo caer al infierno. ¿Qué está pasando, Señor? En ese momento yo empecé a ver las llamas del infierno alzarse. Y yo decía: yo no me quiero quemar, Señor, ten misericordia de mí. Y en aquel momento yo caigo a aquel lugar de tormento. Y cuando caigo a aquel lugar de tormento, yo no me quemé, solamente caí a aquel lugar. Y cuando los demonios me ven, empiezan a correr tras de mí. Ellos empiezan a decir: maldito, por fin has llegado a este lugar. Aquí te queríamos tener, mira, has caído a este lugar y ya no podrás salir. Por fin estás en este lugar. Y en aquel momento yo empecé a correr. Y yo decía en mi mente: Señor, yo sé que tú me lo estás mostrando, pero me sacarás de este lugar. Y el Señor no me respondía nada. Yo solamente corría y aquellos demonios me querían agarrar. Y yo corría y yo ya no aguantaba más mis pies. Y yo me paro. Y cuando me paro en aquel momento, escuchaba un alma decir: ve y dile a mi hija que no venga a este lugar. Ve y dile a mi hija que no venga a este lugar. Y yo no alcancé la salvación. Yo no alcancé la salvación, decía aquella persona. Y en aquel momento yo pude saber y entender quién era esa persona. Era una persona que yo conocía aquí en la tierra, pero no vivió una vida agradable ante Dios. Iba a la iglesia, levantaba su mano, exaltaba al Señor, mas nunca vivió en santidad para el Señor Jesucristo. En aquel momento yo empecé a correr, porque los demonios iban tras de mí. Y seguía corriendo. Y cuando yo iba corriendo, en aquel momento yo ya no aguantaba. Y los demonios me empezaron a decir: has llegado a este lugar. Ahora haremos de lo que nosotros queramos. Y yo solamente corría. Y cuando ya no aguantaba, me paro. Y cuando me paro en aquel momento, yo escucho a un alma decir: Satanás me ofreció un reino. Satanás me ofreció un reino, pero él no cumplió. Y en aquel momento yo me detengo y yo le pregunto: ¿y tú cómo te llamas? Y esa persona me dice: mi nombre es Diana. Y ella me dice: yo fui la princesa Diana en la tierra y estoy en este lugar por pactar con Satanás, porque él me ofreció un reino, él me ofreció riqueza, pero mira lo que me ha pagado. Y yo solamente quiero misericordia. Yo solamente quiero salir de este lugar. Yo solamente no quiero estar en este lugar. Y en aquel momento yo veo los demonios correr tras de mí. Yo seguí corriendo. Y mientras iba corriendo, en aquel momento me paro. Y cuando me paro, observo a una persona, observo a una joven decir: ve y dile a mi hermana que no venga a este lugar. Ve y dile, por favor, que no venga a este lugar. Y en aquel momento yo me detengo y yo le pregunto: ¿tú cómo te llamas? Y esa persona me dice su nombre. Y esa persona yo la veo cubierta con gusanos en su ceja, cubierta con gusanos en su cabeza. Y yo veía cómo ella se quitaba gusanos de su cabeza y los tiraba, pero veía como más miles de gusanos le brotaban sobre su cabeza, le brotaban sobre sus cejas, le salían de sus oídos, de su nariz. Y en aquel momento ella me decía: pero ve y dile a mi hermana que no venga a este lugar. Y yo le digo: ¿y tú por qué estás en este lugar? Y ella me dice: porque yo, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido lo que es la verdad, yo le di la espalda a Dios, y es por eso que estoy en este lugar. Y ella se lamentaba diciendo: yo quiero salir de este lugar, tú puedes sacarme, me empezó a decir. Y yo le dije: no, yo no puedo sacarte de este lugar. Yo lo hiciera si pudiera, pero yo no puedo sacarte de este lugar. Y ella decía: yo solamente quiero salir, yo ya no quiero estar en este lugar. Y en aquel momento yo veía a los demonios correr tras de mí.
Y yo seguía corriendo y veía demonios en los aires volar en aquel infierno. Y en aquel momento yo empecé y llegué donde estaba una persona, y esa persona yo la había conocido aquí en la tierra, y ella empezó a hacerse juicio ella misma. Decía: si hubiera hecho caso, si hubiera ido a una iglesia, si me hubiera arrepentido, no estuviera en este lugar. Yo tenía los templos cerca, yo tenía las iglesias cerca, a mí me hablaron de la palabra, yo escuchaba las alabanzas, mas nunca quise obedecer, mas nunca quise acercarme a Dios. Y yo observo una plaqueta y yo le pregunto: ¿tú cómo te llamas? Y ella me dice su nombre, y yo veo una plaqueta que tenía en el pecho que decía: estoy aquí por idólatra. Y en aquel momento ella me dice: yo estoy aquí por ser una idólatra, pero yo quiero salir de este lugar, porque a mí me hablaron. Si yo hubiera entendido, no estuviera en este lugar. Y en aquel momento yo sigo corriendo, yo ya no aguantaba más. Yo me detengo, y cuando me detengo observo como miles de almas caen a segundo. Aquel lugar de tormento, miles de almas caían a segundo. Cada segundo caía un alma, y mientras iba cayendo yo veía cómo las llamas se alzaban y cómo llegaba hasta donde esa persona, y aquellas personas caían cubiertas con una llama de fuego, y esas personas se lamentaban, y yo empezaba a llorar. Y también yo veía cavernas, yo veía muchas cavernas llenas de fuego, y en aquel momento yo no quería ver más. Y yo le decía: Señor, ya no quiero ver más, Señor, ten misericordia de mí. Y en aquel momento observo demonios acercarse a mí y empezaron a decirme: maldito, mira, estás en este lugar, tu Dios te ha dejado, tú solamente fuiste un puente para que muchas almas salieran de este lugar, tú solamente fuiste un puente que nos arrebataste almas, pero mira, tu alma se perdió, tú te has perdido. ¿Y dónde está tu Dios? Tu Dios te ha dejado. Y yo le empecé a decir: no, Él no me ha dejado, porque la primera vez que estuve con Él, la primera vez que estuve con el Espíritu Santo, Él me dijo: yo fui el que te santifiqué, el que te escogí, el que te estoy preparando, y yo soy el que te salvaré. Eso me dijo el Espíritu Santo. Y ellos se reían y decían: no, ¿a dónde estás? Estás en este lugar y aquí te quedarás, y ahora haremos de lo que nosotros queramos. Y yo vi como esos demonios empezaron a acercarse a mí, y cuando esos demonios empezaron a acercarse a mí, en aquel momento yo siento que algo me eleva hacia los cielos. Y cuando algo me eleva hacia los cielos, en aquel momento, amado hermano, en ese momento yo vuelvo a observar las puertas del cielo tan precioso. Yo empiezo a observar las puertas de la gloria del Señor. Empecé a palpar la presencia de Dios y vi aquellas puertas que estaban en los cielos. Y asimismo volví a observar aquel letrero que decía: bienvenidos al paraíso eterno. Y yo dije: por fin he llegado a la presencia del Señor. Y el Señor me mostró lo que es un alma perderse y llegar a aquel lugar, porque yo encontraba una salida. Yo corría por todas partes queriendo encontrar una salida, pero no la hallé. Y yo nunca vi el fuego apagarse, ni el gusano morir. Y en aquel momento yo me empiezo a acercar a aquella mansión celestial. Y cuando me empiezo a acercar a aquella mansión celestial, veo dos ángeles en aquellas puertas. Y yo iba a pasar y los ángeles se me quedan mirando y me dice: ¿a dónde vas? Y yo le digo: yo voy a entrar allá adentro porque mi Padre me está llamando. Y ellos me dicen: no, espera un rato, espera aquí, porque veremos si vienes en santidad, puedes pasar. Porque debes de venir en santidad en cuerpo, alma y espíritu. Y sobre todo queremos ver cómo vienes en santidad en tu corazón. Porque si no, no puedes pasar a este lugar. Y yo me les quedo mirando y yo les digo: pero yo ya he pasado muchas veces y mi Padre me dijo que me está llamando. Y ellos me dijeron: solamente nosotros cumplimos la orden de nuestro Padre, y esa nuestra orden, estar aquí cuidando este lugar. Y en aquel momento ellos me dicen: no porque tú hayas venido una,
y otra vez a este lugar y hayas entrado a este lugar, quiere decir que tú ya tienes la salvación ganada, porque muchas personas han venido a este lugar. Mi Padre les ha mostrado, pero le han dado la espalda como lo hizo Judas. Y hay muchos Judas dentro del cristianismo que están cerca de la presencia de Dios, pero le están dando la espalda a Dios. Y Él me dijo, porque muchos Judas hay, ellos no podrán entrar en este lugar. Y yo me les quedo mirando. Yo le decía, pero mi Padre me está llamando, Él me está esperando. Y ellos me dijeron, nosotros solamente cumplimos lo que nuestro Padre nos ha ordenado. Y en aquel momento yo hoy pude entender que antes de entrar tú a aquel lugar, tú debes de vivir en santidad. Porque ellos me dijeron, ninguna cosa inmunda entra delante de este lugar, entra delante de la presencia de nuestro Padre. En aquel momento yo me quedé esperando y ellos empezaron a mirar, y después yo vi como aquellos ángeles empezaron a sonreírse, y cuando esos ángeles empezaron a sonreír, ellos me dijeron, puedes pasar, has sido aprobado en santidad, ahora puedes pasar. Y yo veo como las puertas de aquel lugar se empiezan a abrir. Y cuando las puertas de aquel lugar empiezan a abrirse, empiezo a escuchar y ver los ángeles ya formados. Ya estaban preparados los ángeles. Y ellos decían, santo, 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 santo. Aleluya, 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 aleluya. Y yo empecé a entrar y yo empecé a correr lleno de gozo, lleno de alegría. Yo empecé a correr en aquel lugar, en aquella boda, en aquellas calles de oro. Y yo empezaba a correr y yo volteaba a ver a los lados a dónde estaba el Señor Jesucristo, mas no lo veía, solamente veía ángeles ya que estaban preparados, estaban formados. En ese momento yo miraba a todas partes y yo decía, ¿dónde está mi Padre? ¿Dónde está el Señor? Y un ángel se me queda mirando y me dijo, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas? Y yo le digo, yo estoy buscando a mi Padre porque Él me está llamando. Y Él me dijo, síguelo buscando. Y yo seguía buscando y yo veía a todos lados, veía las mansiones, veía cómo ya estaban en las mansiones, las moradas preparadas. Y yo así mismo veía aquel mar de cristal. Y yo decía, pero ¿dónde está mi Padre? No lo veo. En aquel momento yo llegué a aquel jardín lleno de flores, lleno de aves, y vi a una mujer y yo le pregunté, ¿dónde está el Señor? Y ella me dice, mi Padre está en un lugar, pero tú búscalo. Y yo le pregunto, ¿y tú cómo te llamas? Y yo la observo. Y ella me dice, mi nombre es María. Y yo solamente adoro a mi Padre. Y en aquel momento yo empecé a correr y yo empezaba a buscar al Señor. Y yo empezaba a correr y a buscar al Señor. Y yo decía, no lo encuentro, ¿dónde está el Señor? Y en aquel momento a lo muy lejos vi 7 ángeles con 7 trompetas puestas en su boca. Y en aquel momento yo veo como el Señor dice, ya daré la orden en que la trompeta sea sonada para recoger a mi pueblo. Pero antes irá mi juicio a la tierra. Y después voy por mi pueblo, después voy por mi iglesia. Y en aquel momento yo me le quedo mirando y le digo, Señor, aquí estoy. Y el Señor empieza a decirle a los ángeles, estar preparados ya, porque el tiempo ha llegado, porque yo ya voy en camino a recoger a mi pueblo. Yo ya voy en camino a recoger a mi iglesia y mi iglesia ya estará en este lugar. Y escuchaba muchos ángeles que decían, la iglesia ya viene, la iglesia ya viene, la iglesia ya viene. Y en aquel momento el Señor me observa y Él extendiendo su brazo, yo corro a los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y observo aquel cinto cruzado que decía con letras hebreas, pero esas letras se pusieron en español. Esas letras decían, Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquel momento, amado hermano, yo corro a los brazos del Señor y yo escucho cómo el Señor empieza a derramar sus lágrimas, cómo el Señor empieza a llorar, y el Señor me empieza a decir, hijo mío, era necesario que yo te mostrara esto para que vayas y cuentes a mi pueblo, porque como te lo dije, a través de estos mensajes voy a enderezar a mi pueblo para que mi iglesia no se salga del camino. Y yo veía como el Señor lloraba y el Señor me dijo, porque el tiempo se ha acabado ya.
El tiempo se ha acabado ya. Y yo voy por mi pueblo, yo ya voy por mi iglesia, yo ya voy por mi amada esposa, yo ya voy en camino. Dile a mi pueblo, dile a mi amada que yo ya voy en camino a buscarla, que se mantenga firme. Y en aquel momento yo le dije, sí, Señor. Y el Señor empezaba a derramar sus lágrimas. Y el Señor me dijo, hijo, ve y cumple conmigo, ve y cumple conmigo para que las almas lleguen a mi presencia. Y yo le dije, sí, Señor, sí, Señor. En aquel momento el Señor me dijo, ahora ven, hijo mío. En aquel momento me dijo, ven, porque mi Padre quiere hablar contigo. Y empezamos a caminar. Y llegamos a aquel altar de oro, y arriba de ese altar vi un trono blanco que salía mucha luz, mucho resplandor, un fuego de aquel trono. En aquel momento escuché la voz de Jehová de los ejércitos que me dijo, hijito mío, pequeño mío, Diego, acércate porque necesito hablar contigo. Y yo me empiezo a acercar y él me empieza a decir, ve y dile a mi pueblo, ve y dile a mi iglesia que el tiempo se ha acabado y es momento que se prepare. Ve y dile que se prepare, porque muy pronto ya enviaré a mi Hijo Jesucristo a que vaya por ellos, para que ya estén en este lugar juntamente conmigo, alabando, exaltando mi nombre y dándome la gloria y la honra. Pero ve y cumple conmigo, porque mira, muchas almas han venido a mi presencia a través del mensaje que yo te he dado para la humanidad, a través del mensaje que yo te he dado para mi pueblo, para mi iglesia. Y yo le digo, Señor, ¿y cuántas almas han venido a ti? Y en aquel momento el Señor me dice, hijo mío, muchas almas han venido a mi presencia, muchas almas han venido a mí. Y yo le digo, Señor, pero ¿cuántas almas son? Yo quiero saber, tú eres Dios y tú lo sabes. Y el Señor me dijo, hijo, son muchas, te estoy diciendo, son muchas las almas. Yo le digo, Señor, pero dime cuántas. Y el Señor me dijo, es que, hijo, en este momento muchas almas están escuchando el mensaje que te he dado. Y muchas almas están viniendo en arrepentimiento. Muchas almas están viniendo a mí al arrepentimiento, hijo mío. Y en aquel momento, en ese momento que Él me decía esas palabras, yo le decía, Señor, pero dime cuántas almas son las que están viniendo a ti. Y el Señor me dijo, está bien, hijo, te diré cuántas almas son. Son 2.822 almas que han venido a mi presencia a través de estos últimos mensajes que te estoy dando para mi pueblo. Son 1.822 almas. Y yo empecé a escuchar cómo el Señor se sonreía, cómo el Señor se llenaba de gozo. En aquel momento yo al igual empecé a llenarme de gozo. Y el Señor me dijo, ahora ve, hijo, ahora ve y cumple conmigo, ve y cumple conmigo, para que le digas a la humanidad que venga a mi presencia, porque muchas almas más vendrán a este lugar a través del mensaje que te he dado. En aquel momento yo le daba la gloria y la honra al Señor, y el Señor me dijo, ve, porque las naciones te esperan, porque un pueblo te está esperando para escuchar este mensaje. Porque las naciones te están esperando. Ahora te mando, ve, corre y anuncia este mensaje para que las más almas vengan a mi presencia. Corre, hijo mío, corre y anuncia este mensaje, porque las naciones te están esperando, los pueblos te están esperando para que lleves este mensaje a mi iglesia, a mi pueblo, a la humanidad. Y Él me dice ahora, ve, hijo mío. Y yo me tomo de la mano del Señor Jesucristo y empezamos a retroceder de aquel trono. Y mientras íbamos retrocediendo, observo dos caminos. Y observo un camino muy ancho. Y en ese camino vi miles de almas. Miles de almas, eran millones de almas que iban caminando por aquel camino ancho. Y yo volví a ver aquel agujero negro. Y yo decía, esas almas caerán por aquel agujero negro y lo llevará al infierno. Y el Señor me dijo, sí, porque todas esas almas caerán por ese lugar que tú ves. Y mira, van miles de almas caminando por ahí. Y ese camino es el del pecado. Ese camino es de la perdición. Y mira, van caminando muchos pastores. Porque mira,
Todos los pastores de tu comunidad donde tú vives, Río Grande, van caminando por este camino. Y yo decía, van a caer a aquel lugar de tormento. Y el Señor me dijo, todos los pastores de tu comunidad van caminando por este camino. ¿Por qué? Porque tienen orgullo, porque tienen división, porque tienen vanagloria, porque tienen al pueblo aferrado a doctrinas de hombre. Cuando no obedecen la doctrina del Espíritu Santo, cuando no dejan que el Espíritu Santo tome lugar, cuando no dejan que el Espíritu Santo sea el que dirija la iglesia, porque el hombre ahora quiere dirigir la iglesia, el pastor, el líder quiere dirigir al pueblo, cuando el Espíritu Santo es el que debe de dirigir. El primero es el Espíritu Santo que debe de dirigir a la persona, a la iglesia la conduce el pastor de pastores, que se llama Jehová de los ejércitos, y ningún hombre puede meter doctrina que no venga conforme a la palabra y que no sea dirigido por el Espíritu Santo. En aquel momento el Señor me decía así, todos los pastores, ¿por qué? Porque dentro de ellos hay pecados ocultos. Hay pecados ocultos, pecados de fornicación, adulterio, pecados, y sus corazones están llenos de abominación, llenos de odio, de rencor, de envidias. Porque ahora envidian a cada iglesia, ahora envidian a un pueblo que habla la santidad, envidian a un pueblo que alaba y glorifica con el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué muchos pastores van caminando por aquel lugar? Porque muchos han blasfemado en contra del Espíritu Santo, llamando al Espíritu Santo Belzebú, llamando al Espíritu Santo espíritu engañador, llamando al poder del Espíritu Santo espíritu mentiroso y falso. Ellos piensan que es mentira, ellos piensan que es falso, pero un día estaremos ya de aquel gran tribunal que el Señor me mostró, y ahí entregarán cuentas. Y así como está el pastor, así está la iglesia. Y así como va caminando el pastor, la iglesia va tras de ellos. Porque el pastor solamente le enseña la envidia, le enseña a no hablarle al cristiano, le enseña a no hablarle a otro evangelio, le enseña a no a predicar. Porque como va caminando el pastor, va caminando la iglesia detrás. Y muchas iglesias caerán juntamente con el pastor en aquel lugar. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Pero hoy Dios te está hablando para que tú te pongas a cuentas con Él y no caigas en aquel agujero negro, y tú pases de aquel lugar de perdición, de aquel camino ancho al camino angosto que te lleva a la vida eterna. Y yo observo aquel camino angosto, y el Señor me dijo, hijo, más son los que se pierden que los que se salvan. Pero los que se salvan, mira, disfrutarán de este lugar que yo he preparado. Y yo observo aquellas mansiones celestiales. Mi alma alaba la gloria del Señor. Me dijo, el que se salve disfrutará de este lugar. Y veo aquel camino tan maravilloso. Pero en aquel camino van caminando muy pocas personas. Y en aquel momento el Señor me dijo, mira, todo está preparado ya. Y veo las mesas de las bodas del Cordero. Vi el principio, mas no vi el final. Y vi muchas sillas con nombres atrás en su respaldo. Y así mismo veo en aquella silla una vestidura y una corona encima. Yo le pregunto, Señor, ¿y de quiénes son? Y el Señor me empezó a dar los nombres. Y el Señor me dijo, hijo mío, ve y dile a mi pueblo, ve y dile a la humanidad, que se vuelva a las sendas antiguas, que se vuelva a las sendas antiguas. Yo le pregunto, Señor, y en aquel momento Él me dice, y dile a mi iglesia, a los que no saben cuáles son las sendas antiguas, me dijo el Señor, parados por el camino y preguntad por las sendas antiguas. Parados por el camino y preguntad por las sendas antiguas, y así hallaréis descanso para vuestra alma. Pero dile a mi pueblo que se vuelva a las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? La obediencia a Dios, vivir en espíritu y en verdad, vivir agradando a Dios, vivir como era en los tiempos de los apóstoles, que buscaban la senda antigua, que amaban la sana doctrina. Así Dios quiere un pueblo que esté en santidad, guardados para el Señor, irreprensiblemente en toda vuestra manera de vivir, cuerpo, alma y espíritu, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amare bacanda mansalaba.
Santo es el Señor. Y el Señor me dijo, hijo mío, y yo me tomaba de la mano del Señor. Me dijo, ahora regresarás a la tierra. Yo le digo, pero Señor, ¿a dónde iré? El Señor me dijo, irás a la tierra porque ya te están esperando. En aquel momento me dijo, mira, ellos te están esperando. Y yo vi los jóvenes de la iglesia y vi unos hermanos que estaban orando. Y Él me dijo, ellos te están esperando. Y el Señor me dio y me mostró su corona de ellos y su vestidura y su silla donde se sentarán. Y en aquel momento el Señor me dijo, ahora regresa, ve y cumple conmigo. Ve y cumple, ve y corre, anuncia el mensaje, porque el tiempo se ha acabado, hijo mío. Ve y cumple, porque las naciones y pueblos te están esperando para que compartas el mensaje y muchas almas vendrán a mí. Ahora te digo, anda. Y yo veo como el Señor sopla mi vida y mi espíritu entra a mi cuerpo. Y eso fue lo que el Señor me mostró. Todo lo que te he hablado no es ninguna teoría, no es ningún libro leído, no es nada leído. Todo esto es real y sobrenatural.